aplicada al fútbol europeo. Mi nombre es Laura Zabaleta y hoy veremos microeconomía, macroeconomía, políticas económicas, ciclos económicos, entre otros temas claves que debes conocer frente a los fundamentos de economía. Lo estaremos relacionando con la UEFA Champions League, que es la competición de clubes más prestigiosa del fútbol europeo. Reúne a los mejores clubes del continente cada temporada. Nace en 1955 y hoy es un fenómeno mundial que mueve millones de euros. Para dar un poco más de contexto a quienes no conocen sobre el torneo, es una potencia económica global este torneo. Para el torneo pasado que terminó en mayo, el premio para el campeón fueron de 100 millones de euros, hubo más de 400 millones de espectadores, una audiencia mundial de la final, y más de 200 países en esa transmisión. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de este torneo? Derechos televisivos, patrocinadores globales, publicidad y marketing, premios por desempeño. Esto porque es clave y es que nosotros estaremos hablando entonces en esta presentación sobre microeconomía y el fútbol, elasticidad y producción, macroeconomía y el fútbol, política económica y regulación, comercio internacional y ciclos, y finalizaremos con algunas conclusiones. Eso es clave porque nosotros dentro de la economía estaremos relacionándolo con individuos, empresas, incentivos, entre otros elementos que debes conocer en los fundamentos. La microeconomía estudia las decisiones de agentes individuales. Los clubes actúan como empresas maximizadoras de beneficios porque buscan victorias e ingresos, los que mencionaba anteriormente. Los aficionados son consumidores que toman decisiones de compra. Pueden comprar no solamente la boleta para ver a los partidos, sino también pueden ver la publicidad de los diferentes equipos, pueden comprar merch, pueden comprar suscripciones, entre otras formas de consumir alrededor de productos de la UEFA Champions League. Los jugadores son factores de producción que negocian su salario. Eso es algo que veremos más adelante con mayor detalle. Los principios de oferta y demanda explican la fijación de precios y los salarios en el mercado de fichajes. Así que vamos con el primer concepto clave. Modelo de oferta y demanda. Este modelo va a buscar evaluar, va a determinar el precio ideal al que la cantidad demandada es exactamente igual a la cantidad ofrecida. Veámoslo en un ejemplo más sencillo, donde tenemos que vamos a querer ver la gráfica del medio en donde tenemos oferta igual demanda. Es decir, todo aquello que yo oferte es consumido y todo aquello que yo demando es ofertado. En el caso tal, que vamos a ver nuevamente el ejemplo, vamos a tener estos dos casos de exceso de oferta y exceso de demanda, donde la cantidad demandada es menor que la cantidad ofertada. Un ejemplo, que para un partido de PSG versus Barça se hacen muchas camisas y no todos los aficionados deciden comprar. Ahí hay un exceso de oferta. Para el caso del exceso de demanda, puede pasar con las boleterías, y es que como el estadio tiene un límite de espectadores que pueden ingresar, entonces se ofertan, por ejemplo, alrededor de 20.000 boletas, pero hay alrededor de 100.000 personas que quisieran ingresar. Por eso hay un exceso de demanda. Volvamos entonces al ejercicio. Tenemos que, para este ejercicio, las dos funciones, la demanda y la oferta. La cantidad demandada, en este caso son 50.000 boletas, un ejemplo, y va a estar afectada por la pendiente que indica que en caso de que suba el precio va a haber una disminución de 200 demandantes. Para el caso de la oferta se ofertan en un primer momento un inventario inicial de 10.000 boletas y en caso de que aumente el precio va a haber un aumento de 100 oferentes. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es igualar estas dos ecuaciones y vamos a despejar las P, donde eso se pasa a un lado y las constantes van a ir al otro lado. Cuando despejamos vamos a tener que el precio de equilibrio 40.000 sobre 300 nos da 133.3 euros. Estamos hablando que nuevamente es el precio ideal al que la cantidad demandada es exactamente igual a la cantidad ofrecida. Vamos ahora a ver el análisis de la elasticidad. La elasticidad mide la sensibilidad de la demanda ante un cambio porcentual en otra variable, precio o ingreso.
Esa sensibilidad lo vamos a revisar no solamente en este tema de fundamentos de economía, sino también más adelante en mercado de capitales, en renta variable, renta fija. Nuevamente, la elasticidad mide la sensibilidad de la demanda ante un cambio porcentual en otra variable. La producción se enfoca en la eficiencia interna. Ejemplo, la elasticidad ayuda a predecir si subir el precio de las entradas, si sube, nuevamente grafiquémoslo, si subir el precio de las entradas, aumentará o disminuirá los ingresos totales del club. Entonces, si yo aumento un peso o 2 pesos, ¿cuánto me puede aumentar o disminuir mi ingreso total? Esta viene a ser la fórmula elasticidad de ingreso. Siempre el precio va a ir abajo, la cantidad arriba. Y lo que buscamos allí es ver cuál viene a ser esa sensibilidad. Ahora bien, vamos con otro concepto clave, que es la función de producción, que significa que la cantidad producida, Q, depende de los factores productivos, trabajo y capital. Aquí los tenemos, trabajo y capital. En este caso, el trabajo está dado por los jugadores, un ejemplo, y el capital por los estadios. Describe cómo se combinan los recursos, trabajo y capital, para generar los resultados, que en este caso pueden ser las victorias o los ingresos, depende de cómo se mire. Otro concepto clave en los fundamentos de economía es cálculo de costo medio, que viene a ser el promedio. Calcula el costo medio por victoria de un club si su costo total fue de 300 millones de euros y logró 20 victorias. Esto quiere decir cuánto cuesta más o menos en promedio cada victoria. Entonces tenemos que el total, 300 millones sobre 20 victorias, nos da 15 millones. El costo medio es 15 millones de euros por victoria. Medir la eficiencia operativa del club al determinar cuánto cuesta en promedio generar una unidad de producción, una victoria o un punto en la liga. ¿Por qué? Los clubes buscan reducir el costo medio aumentando la productividad o reduciendo costos para ser más competitivos y cumplir con el fair play financiero. Vámonos con análisis macroeconómico. La macroeconomía estudia la economía de las ligas y del deporte a nivel nacional y global. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque la macroeconomía pues estudia todos los sectores económicos. Aquí estamos hablando del deporte, que es un sector a nivel nacional y global. El fútbol contribuye al PIB nacional. ¿Por qué? Porque genera ingresos en turismo, consumo e inversión. ¿Qué instituciones mueven? UEFA y FIFA. Ese es un ejemplo porque en realidad la política económica la mueven directamente los gobiernos, por medio de la política también fiscal. Sí, y los bancos centrales por medio de la política monetaria. En este caso, UEFA y FIFA son dos entidades que se encargan de la generación de todos los torneos. Así que vamos a ver un poco más sobre el PIB y el crecimiento económico. Si hasta ahí tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios para que se pueda profundizar sobre los términos. Vamos con la ecuación del PIB. El PIB es todo aquello que se ha producido durante un año con productos y servicios que se han producido, bienes y servicios finales. Vamos a analizar la ecuación. Consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones netas. Esas exportaciones, esas importaciones. La resta viene a ser exportaciones netas. Vamos a tener diferentes modelos de crecimiento. En este caso vamos a tener solo un simplificado, donde vamos a evaluar cómo crece la economía. Veamos entonces el impacto del PIB bajo el multiplicador. Calcule el impacto económico total, la variación del PIB si el gasto inicial de turistas es de 300 millones de euros y el multiplicador del gasto es de 1.5. La variación del PIB multiplicador por gasto inicial, tenemos que 1.5, que es este, vamos a ejemplificarlo por 300 millones de euros, que es el gasto inicial de turistas. Vamos a poner aquí un muñequito, bueno, ustedes entenderán la figurita. Nos indica que el impacto económico en el PIB local es de 450 millones de euros.
¿Por qué es tan importante el tema del multiplicador? Porque permite cuantificar el beneficio económico total de un evento que es mayor que el gasto inicial debido al efecto multiplicador. Como dice su palabra, multiplica. En este caso teníamos 1.5. Ese gasto inicial que se genera en la economía, multiplicador del gasto, tiene un impacto económico en el PIB. Es decir, aquello que se consume, que se gasta, que se usa dentro de la economía, va a generar un impacto económico en la economía, dado que se mueve a partir del consumo. Si tú consumes, las empresas obtienen ingresos, en teoría, si tienen un margen de ganancia, obtienen ingresos y esos pueden consumir o invertir en otros sectores. Vamos a la introducción a la política económica. Las autoridades económicas, gobiernos en este caso, utilizan herramientas para influir en los resultados del mercado. Vamos a ir a política fiscal. En este caso, la UEFA no es una institución que sea una autoridad económica, sino que el ejemplo es para ejemplificar. Y es que directamente los gobiernos van a, por ejemplo, en el caso de España, busca disminuir o aumentar ciertos impuestos para buscar que se pueda obtener ganancias de todo este torneo. Y en el caso de política económica, de la política monetaria, se tiene que el Banco Central va a tener también ciertas regulaciones con respecto a la tasa de interés, respecto a diferentes herramientas de política monetaria para poder gestionar o controlar los niveles de inflación, que en efecto esos torneos no impactan directamente la inflación, sin embargo sí son un elemento que fortalece y mueve bastante la economía. Vamos a hablar de la tasa de inflación en la ecuación cuantitativa del dinero. Aquí tenemos tasa de inflación, pero estamos hablando de índice de precios. ¿Cuánto cambia? Esta es una ecuación de cuánto cambia los precios con respecto a un periodo anterior. Es decir, un ejemplo, cuánto se le paga a un jugador hoy versus cuánto se le pagaba, cuánto ha variado con respecto al año pasado. Y en el caso de la ecuación cuantitativa del dinero, vamos a ver cuál es entonces la liquidez y el costo de los fichajes. Vamos a ver ejemplos puntuales. Calcule la tasa de inflación del mercado de fichajes y el índice de precios de fichajes pasó de 125 IPC T-1, si el año pasado, a 137, es decir, aumentó en el año actual. La tasa de inflación específica del mercado de fichajes fue del 10% anual. Medir la tasa a la que aumentan los salarios y los costos de transferencia para evaluar la sostenibilidad financiera de los clubes. Eso que nos hemos analizado, 10% anual, que fue después de tener 125, que es nuestro periodo pasado, o sea, el año pasado, un ejemplo, sobre este año menos el año pasado, nos da este valor, 12.5. Por 100 nos da igual 0.1, que al multiplicarlo nos da el porcentaje, 10% anual. Nuevamente, la tasa de inflación específica del mercado de fichajes fue del 10% anual. Vamos a introducción a la economía global del fútbol. El fútbol opera como un mercado globalizado con flujos masivos de talento y capital. Las tasas de cambio determinan el costo de importar talento. Un ejemplo, dado que las tasas de cambio es cuánto equivale una moneda local con respecto a una moneda extranjera. La balanza comercial mide si una liga es un exportador o un importador neto. Aquí estamos hablando nuevamente con respecto al sector deportivo. En el caso de la balanza comercial mide cuánto exporta un país, cuánto importa. Si fuera estamos hablando de la liga, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de qué jugadores van a entrar al equipo y cuáles van a salir para otros equipos y cómo viene a funcionar, si está positivo, es decir, entran buenos jugadores o en realidad salen más jugadores al equipo de lo que se esperaría. Tipo de cambios y ciclos.
Cuando estamos hablando del tipo de cambio, el tipo de cambio, vamos a dividir moneda local sobre moneda extranjera. Y en el caso de las exportaciones, para encontrar las exportaciones netas, vamos a tener que exportaciones menos importaciones. Es decir, si exporto jugadores menos, si exporto jugadores, es decir, saco jugadores menos los que traigo nuevos, esos son nuestra nuestras exportaciones netas. Bien, ¿qué buscaríamos aquí? Pues importar menos. En este caso, el caso de los jugadores podría haber un tanto al revés, porque nosotros si quisiéramos traer mejores jugadores antes de que se vayan jugadores a otros países. Va a funcionar al revés, pongámoslo en el caso de Colombia, buscamos que exporte más flores, exporte más café, pero importe menos café o importe menos bienes agrícolas. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que nuestra balanza comercial sea saludable y nosotros queremos que entren más divisas, entren dólares que a la tasa de cambio puede generar también un beneficio, dependiendo si se está devaluando o valorizando el dólar. En caso de que se esté valorizando el dólar, es una oportunidad para la economía local, dado que a la conversión genera mayores ingresos. Vamos entonces ahí al modelo general de ciclos. Un ejemplo práctico, balanza comercial de un club. Determine la balanza comercial de transferencias de un club si sus exportaciones de jugadores fueron 120 y sus importaciones fueron 85. Aquí ya vemos que 120 es menor que 85, es mayor que 85 millones. Eso quiere decir que vamos a hacer la resta, nos va a dar positivo, nos dice el club tiene un superávit comercial de 35 millones de euros. Aquí eso es positivo dado que 120 millones es mayor a 85 millones. ¿Por qué eso es importante? Clasificar el modelo de negocio del club es un exportador neto de talento o un importador neto. Un club con alto déficit, o sea, que sea menor la exportación neta, a cero dependiente de inversores. Un club con superávit genera ingresos propios para reinvertir y mitigar riesgos financieros. Vamos con el séptimo ejemplo, gestión de crisis y recuperación. En el caso de AC Milán, a través de una fase de recesión, donde se tuvo que una mala gestión. Consecuencia, la gestión moderna condujo a una fase de recuperación y expansión. Ese análisis se utiliza para clasificar el estado de salud financiera, evaluar el impacto de la gestión directiva en el valor económico de la entidad. Conclusión, economía y fútbol. Los clubes son empresas operando en mercados de competencia imperfecta. Los jugadores son factores productivos porque hay capital humano. Las políticas de la UEFA, fair play financiero, equivalen a mecanismos fiscales y regulatorios que nosotros vimos que eran tanto bancos centrales como entidades gubernamentales. Y el éxito competitivo depende del equilibrio entre inversión, productividad y control financiero. Si deseas un poco más sobre algún detalle de los temas que vimos aplicados específicamente a la copa o a algún ejercicio práctico, lo puedes dejar en los comentarios y desarrollaremos el video. Dale like y suscríbete para ver el siguiente video.